El sol del 18 de junio de 2025 asomaba, tímido. Sus rayos, como dedos dorados, se colaban por las grietas de la casa en ruinas. Luna sintió el calor débil sobre su pelaje gris. Abrió sus ojos. 2 esmeraldas brillantes en la penumbra. El aire olía a humedad, a madera vieja y a sueños olvidados. Cada mañana era igual. Un recordatorio silencioso de su soledad. Se estiró lentamente, sus garras arañando suavemente el suelo de tierra. Afuera, el mundo despertaba con un murmullo de vida. Pero dentro de esas paredes rotas, solo existía el eco de un corazón solitario. Un corazón que anhelaba algo más que sobrevivir al día. La pobreza no era solo la falta de comida. Era un peso constante sobre sus hombros. Era el frío que se colaba por sus huesos en las noches de invierno. Era el hambre que roía su estómago como un animal salvaje. Luna caminaba por las calles del pueblo con la cabeza gacha. Sentía las miradas de los demás. Algunas eran de lástima, otras de desprecio. La rechazaban por su apariencia, por su ropa gastada, por ser diferente. Nadie veía el alma que se escondía detrás de sus ojos felinos. Nadie veía la inteligencia ni la fuerza que latían en su interior. Era invisible para un mundo que solo valora lo que se puede ver y tocar. Cada rechazo era una pequeña herida en su espíritu. Luna recordaba las puertas que se cerraban en su cara, las palabras crueles que le lanzaban como piedras. Aprendió a construir un muro alrededor de su corazón. Un muro hecho de silencio y desconfianza. Se refugió en la soledad de su hogar en ruinas. Allí, al menos, nadie podía hacerle daño. Los únicos compañeros que tenía eran las sombras que danzaban en las paredes y el susurro del viento. Se preguntaba si su destino era ese, vivir y morir en el olvido, como una flor que nunca tuvo la oportunidad de florecer bajo el sol. Pero incluso en la más profunda oscuridad, una pequeña llama se negaba a extinguirse. Era la llama de la esperanza. Una voz interior le susurraba que ella era más que su pobreza, más que el abandono, más que el rechazo de los demás. Era una guerrera que había sobrevivido a todas las tormentas. Y en el fondo de su ser, sabía que el universo guardaba algo especial para ella. Solo tenía que encontrar la llave para abrir la puerta a un nuevo destino. Un destino donde sus garras no serían para defenderse del dolor, sino para aferrarse a la fortuna que la esperaba. Una tarde, mientras buscaba algo de valor entre la basura, encontró un periódico viejo. Estaba húmedo y arrugado, pero una sección llamó su atención. Hablaba de mercados financieros, de divisas que subían y bajaban. Hablaba de algo llamado Forex. Las palabras eran complicadas, llenas de gráficos y números que no entendía. Sin embargo, algo en esa página resonó dentro de ella. Vio la historia de alguien que, como ella, no tenía nada, y que a través de este mundo misterioso había logrado cambiar su vida. Por primera vez en mucho tiempo, Luna sintió una chispa de curiosidad genuina. Era una ventana a un universo completamente nuevo. Esa noche, bajo la luz de una vela, estudió el periódico como si fuera un mapa del tesoro. Cada término nuevo era un desafío. Pips, apalancamiento, stop loss, parecían un lenguaje secreto, un lenguaje que prometía poder. Con los pocos ahorros que tenía, compró un libro de segunda mano sobre trading para principiantes. Pasaba horas y horas leyendo. Sus ojos esmeralda recorrían las páginas, absorbiendo cada concepto. El mundo exterior desaparecía. Ya no existía la casa en ruinas ni el hambre. Solo existían las velas japonesas, las tendencias y la promesa de un futuro diferente. Decidió que leer no era suficiente. Tenía que actuar. Consiguió acceso a un ordenador viejo en la biblioteca pública. Abrió una cuenta de demostración, un simulador donde podía practicar sin arriesgar dinero real. Su primer intento fue un desastre. Movida por la emoción, hizo una operación impulsiva y vio cómo su capital virtual se desvanecía en minutos. La frustración la golpeó con fuerza. Se sintió tonta e ingenua. Pensó en rendirse, en volver a la resignación de su vida anterior. Pero entonces recordó por qué había empezado. Recordó el frío, el hambre y las miradas de desprecio. Ese fracaso no la destruyó. La fortaleció. Comprendió que el Forex no era un juego de azar. Era una disciplina. Exigía paciencia, estudio y control emocional. Volvió a los libros, esta vez con más humildad. Aprendió sobre gestión de riesgos,
Aprendió a analizar el mercado no con el corazón, sino con la mente. Cada pequeña ganancia en su cuenta de demostración era una victoria inmensa. Era una prueba de que podía hacerlo. La semilla del cambio había sido plantada en su corazón. Ahora solo necesitaba regarla con perseverancia y resiliencia para verla crecer y convertirse en un árbol de abundancia. El camino del aprendizaje fue una montaña rusa de emociones. Hubo días en que Luna sentía que podía conquistar el mundo. Hacía operaciones acertadas, veía crecer su cuenta virtual y una sonrisa se dibujaba en su rostro. Sentía el poder de la predicción, la emoción de ver cómo el mercado se movía a su favor. Esos pequeños triunfos eran como sorbos de agua en un desierto. Le daban la fuerza para seguir adelante, para creer que sus sueños no eran una locura. Se imaginaba una vida diferente, una vida donde no tendría que preocuparse por la próxima comida. Esa visión la impulsaba a estudiar más, a analizar más profundamente. Pero también hubo días de profunda oscuridad. Días en que el mercado parecía tener vida propia. Un monstruo caprichoso que devoraba sus ganancias sin piedad. Un análisis que parecía perfecto se convertía en una pérdida dolorosa. La duda volvía a susurrarle al oído. Le decía que era una ilusa, que estaba destinada al fracaso. La soledad de su lucha era abrumadora. No tenía a nadie con quien compartir sus miedos o sus victorias. Solo ella, la pantalla parpadeante y los gráficos que subían y bajaban como las olas de un mar embravecido. Cada pérdida era una lección, una cicatriz que le recordaba la importancia de la disciplina. Luna aprendió la lección más importante de todas. Media Group, silueta de mujer dividida en dos por una sombra fuerte, mostrando conflicto interior. Animación 2D de joven frente a espejo con expresión seria y fondo de gráficos abstractos @stock@distribute_equally. El verdadero enemigo no era el mercado, sino ella misma, sus propias emociones. El miedo a perder la hacía cerrar operaciones ganadoras demasiado pronto. La codicia la llevaba a arriesgar más de lo debido, buscando una ganancia rápida que casi siempre terminaba en desastre. Entendió que para dominar el Forex, primero debía dominarse a sí misma. Empezó a meditar, a controlar su respiración antes de cada operación, a seguir su plan de trading con una disciplina casi religiosa, sin importar lo que sintiera en ese momento. Se convirtió en una observadora fría y calculadora. Poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse a su favor. Sus ganancias se volvieron más consistentes, sus pérdidas más pequeñas y controladas. Ya no era una jugadora apostando a la suerte. Se había convertido en una estratega. Leía las noticias económicas, entendía cómo los eventos mundiales afectaban a las divisas. Desarrolló su propio sistema, una combinación de análisis técnico y fundamental que se adaptaba a su personalidad. El mercado ya no era un monstruo indomable, era un río poderoso, y ella había aprendido a navegar sus corrientes, a evitar los remolinos y a aprovechar su fuerza para llegar a su destino. El día llegó. Después de meses de práctica incansable, Luna sintió que estaba lista. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió una cuenta real con el poco dinero que había logrado ahorrar. Su primera operación real fue aterradora. Cada movimiento del mercado hacía que su pulso se acelerara. Pero respiró hondo y confió en su entrenamiento. Siguió su plan al pie de la letra, y funcionó. La primera ganancia, aunque pequeña, fue la más dulce de todas. Era real. Era la prueba tangible de que todo su esfuerzo, todas las noches sin dormir, todo el dolor, habían valido la pena. Fue el primer ladrillo de su nuevo imperio. A partir de ese momento, su vida comenzó a transformarse. Las pequeñas ganancias se convirtieron en grandes ganancias. Su cuenta crecía de forma constante y segura. El dinero dejó de ser una fuente de ansiedad para convertirse en una herramienta. Una herramienta para construir la vida que siempre había soñado. Lo primero que hizo fue abandonar la casa en ruinas. Alquiló un apartamento pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol. Compró ropa nueva. Disfrutó del simple placer de abrir una nevera llena de comida. Cada pequeño lujo era un recordatorio de lo lejos que había llegado en su viaje. Luna no olvidó sus orígenes. El recuerdo de la pobreza la mantuvo humilde y agradecida. Pero ya no era la misma felina asustada y rechazada. Ahora caminaba con la cabeza alta,
con una confianza que irradiaba de su interior. Su éxito no era solo financiero, era una victoria espiritual. Había demostrado a sí misma y al mundo que el poder para cambiar nuestro destino reside dentro de nosotros, que no importa cuán oscuro sea el comienzo, siempre hay una luz de esperanza si tenemos el coraje de luchar por ella. Se convirtió en un faro de inspiración para otros que se sentían perdidos. Ahora, Luna vive en un hermoso ático con vistas a la ciudad. Cada amanecer se para en su balcón, sintiendo la brisa fresca en su pelaje. Ya no ve un mundo hostil, sino un mundo lleno de oportunidades. Ha pasado de las garras del abandono a la fortuna de la autosuficiencia. Su historia no es solo sobre dinero, es sobre el poder indomable del espíritu humano, o en su caso, felino. Es un testimonio de que con resiliencia, conocimiento y una fe inquebrantable en uno mismo, se pueden superar las circunstancias más adversas y transformar la oscuridad de la carencia en la luz brillante de la abundancia y la esperanza.